Yo sabía en el momento en punto de que yo respondiese a la pregunta de si la Biblia permite el recasamiento, el divorcio, de que me iban a venir con una avalancha de comentarios poniéndome versículos que al parecer entienden que yo no lo he leído o que lo paso por alto o que no los entiendo. Y realmente me apena mucho porque eso demuestra que el pueblo evangélico no está estudiando seriamente las doctrinas. Se están dejando llevar simplemente de un versículo que le cita un predicador X en un momento para justificar su dogmatismo que ni siquiera la Biblia lo tiene. Entonces voy a responder ahora a Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3, que es otro pasaje de lo que para mí es del peor interpretado que hay de todos, del peor entendido, porque es un pasaje que está sumamente claro en su contexto, pero que nosotros lo extraemos para justificar unos dogmas que la Biblia no tiene. No tiene. Si no has visto mis otros videos sobre el divorcio y el recasamiento, yo te recomiendo que antes de tú ponerme Malaquías 2:16, que ya yo lo respondí en el video anterior, tú vayas, escucha la explicación allá, luego vengas. Y no me pongan tampoco 1 Corintios 7, porque después de este video yo voy a responder a 1 Corintios 7 que otra persona me puso. O sea, estoy estableciendo las bases para que no se me alboroten poniéndome nuevamente el mismo versículo, porque no voy a estar en lo mismo siempre. O sea, usted va y escucha. Y si yo malinterpreto o le doy un mal sentido al texto, usted me dice, no, no, mire, usted se equivocó por esto, por esto y por esto. Pero no me ponga, no, es del diablo y etcétera, porque no, o sea, así no se debate. Vamos a debatir ideas como personas que estudiamos, como estudiosos. La persona que me lo pone esto, entré a su perfil primero para cuidarme y vi que es seguidor de Steven Javier de Los Siempre Fuertes. Antes yo tengo buen vínculo con Los Siempre Fuertes. O sea, voy a la cabina, me llevo bien. Steven Javier es mi hermano, mi amigo, lo respeto. Es un hombre que admiro profundamente y que yo quisiera estar a la estatura de él en cuanto a guardarse y ese tipo de cosas. O sea, quiero establecer eso claro. No es mi intención nada de ninguna cosa personal con él ni con sus seguidores, que dicho sea de paso me apoyan mucho y se lo agradezco, pero hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo y no me puedo callar. Yo tengo que hablar lo que yo sé y lo que yo estudio, porque a mí no me enseñan en una iglesia. Yo aprendí con lo que tengo aquí atrás. Entonces, habiendo establecido eso, vamos ahora a leer Romanos capítulo 7 versículo 2 y 3, hablando en primer lugar que Pablo viene ahí desarrollando un hilo conductor, que un tema que es muerto al pecado, vivo para Dios. Ese es el tema completo del pasaje. Completo. Solamente en el capítulo 27, en el capítulo 7 ahí, aparece la palabra ley 23 veces, porque el tema de ahí era la ley, y que nosotros morimos a la ley y vivimos a Cristo. Ya tenemos un nuevo pacto, no con la ley, sino con Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. O sea, el pasaje está hablando de eso. Lo que estoy diciendo, porque esto no es un pasaje que está hablando sobre problemas familiares, de divorcio, de si casarse, de si no casarse. Eso lo hace 1 Corintios 7, no Romanos 7. Aquí está hablando de la ley, que dicho sea de paso, el capítulo anterior que es el que trae este tema, me gusta, por ejemplo, mucho, porque dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí comienza a desarrollar todo el tema. Aquí la Reina Valera, y si quieren le leo otra versión, me lo piden, dice analogía tomada del matrimonio. O sea, eso para que ustedes entiendan de que aquí no está tratando el matrimonio, sino está haciendo una analogía con el matrimonio de algo que él quiere ejemplificar para que la audiencia entienda. Por eso es que lo hace de esta forma. Entonces vamos al texto. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Se fijan que ya viene tratando otro tema, ¿verdad? O sea, viene el capítulo 7 no es que nace un nuevo tema, sino que él viene desarrollando el otro tema que hablamos. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, con los judíos que están dentro de la iglesia de Roma. Estoy hablando con ellos para que ellos entiendan. Dice, porque a ellos es que se les va a evangelizar, porque ellos tienen que entender que ellos ya murieron para la ley, para tener un nuevo pacto con Cristo. Y ellos todavía querían tener el antiguo pacto con la ley. Eso es lo que está diciendo. Dice, que la ley se enseñorea del hombre
entre tanto que éste vive. Entonces aquí viene, la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Él ahora pasa a darle una analogía del matrimonio. No está hablando de problemas de si se casa, si se divorcia, ni nada de eso. No, no, no. Él está tomando una analogía del matrimonio ideal, normal, el común. Porque nunca ha sido el propósito que el hombre se deje. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo simplemente digo que la Biblia, esos pasajes que citan, no tienen nada que ver con lo que están hablando. Ni avala su dogma. Dice, porque la ley, no, porque la mujer casada, en este caso la mujer casada, vendría siendo la analogía del hombre que está bajo la ley. Fíjense, dice, está sujeta por la ley al marido. En este caso, el marido ahí vendría ejemplificando la ley que se enseñorea del hombre y que en este caso el marido por ley se enseñorea de la mujer, o sea, la dirige, sí, la dirige, no es que un ogro que ni apoya el machismo, lo que está diciendo es de dirigir, de direccionar. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley mientras éste vive. Pero si el marido muere, en este caso, si la ley muere, si pasa, si llega a su fin, ella queda libre de la ley del marido. Quiere decir, el hombre ya no está bajo el dominio de la ley si la ley llega a su fin y muere. Eso es lo que está diciendo. Vamos a seguir porque ustedes lo van a ver el desenlace. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, es decir, si estando vigente la ley y el pacto, ellos se van bajo otro. Por ejemplo, ¿por qué Dios le decía a Israel adúltero? ¿Por qué? Porque se iban detrás de otros dioses habiendo tenido un pacto con el que estaba vigente todavía. Entonces dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, dice, es libre de esa ley. ¿Se fijan? Dice, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Noten aquí, ¿está hablando del divorcio y de recasamiento aquí? No. Miren lo que dice el versículo siguiente. Así también, porque es un ejemplo que te está dando. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Te fijas? Que lo que te estaba hablando era de eso. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque la ley murió, la ley llegó a su fin. Y él le toma una analogía con el matrimonio, por ejemplo, para que la persona entienda a qué él se está refiriendo. O sea, para que la persona, es como si fue, bueno, analogía es eso mismo, si no entienden la palabra. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraba en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, porque la ley pasó y estamos con Cristo. Ya por eso no somos adúlteros mediante la ley, ya por eso no violentamos a la ley, porque la ley ceremonial de Israel, y en muchos otros sentidos, porque hay otras cosas que se mantienen evidentemente, dice, ya nosotros somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque la ley murió. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Romanos 7? Yo creo que la analogía está sumamente clara. Romanos 7 está tratando de la ley y de nosotros. De que los judíos, por ejemplo, ya hoy en día no tienen que guardar toda la ley del Antiguo Testamento porque esta ley murió. Ellos no son adúlteros, no son apóstatas, como le llamaron a Pablo en Éfeso, por obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque ya la ley llegó a su fin y entonces ya tú eres libre de poder casarte con otro, estar con Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. Yo creo que yo no malinterpreté porque la analogía está sumamente clara. Como me quedan 40 segundos, vamos a leerlo otra vez para que ustedes vean. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, con los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la casada está sujeta a la ley por el marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre del marido, ¿verdad? Dice, así que si en vida de otro marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. El ejemplo aquí es claro.
Morimos a la ley, nos casamos con Cristo y tomo una analogía del matrimonio.